Bueno, en el siguiente video les vamos a explicar un poco más sobre lo que es la regresión lineal. Tenemos entendido que en la industria con mucha frecuencia es necesario resolver problemas que implican conjunto de variables. Es necesario establecer modelos que expliquen dicha relación, ya que lo que son la relación de variables, con esto surgen problemas y preguntas específicos. Esencialmente se debe emplear estadísticos descriptivos y técnicas de estimación para contestar estas preguntas, y técnicas de contraste de hipótesis específicas para resolver los problemas. En forma más específica, el análisis de correlación y regresión comprende el análisis de datos muestrales para saber cómo es que se relacionan entre sí dos o más variables. También tenemos entendido que la regresión lineal simple está indicada cuando se pretende explicar una variable respuesta cuantitativa en función de una variable explicativa, de igual manera cuantitativa también llamada variable independiente. A continuación les vamos a dar un poco más de desarrollo. La finalidad de una ecuación de regresión es estimar los valores de una variable con base en los valores conocidos de la otra. Otra forma de emplear una ecuación de regresión es para explicar los valores de una variable en términos de otra. El análisis de la regresión únicamente indica qué relación matemática puede existir si habría una. Las suposiciones que se realiza al aplicar las técnicas de regresión lineal son: el modelo propuesto es lineal, es decir, existe relación entre la variable explicativa y la variable explicada, y esta quiere decir que es una ecuación de regresión lineal. Cuando no se cumplen los criterios de aplicación, es necesario realizar transformaciones a las variables, o bien para obtener una relación lineal, o bien para homogeneizar la varianza. La regresión lineal siempre comprende el intento de desarrollar una línea recta o una ecuación matemática lineal que describe la relación entre las dos variables. Se emplea en situaciones en las que las dos variables miden aproximadamente lo mismo, pero en la que una de las variables es relativamente costosa o, por el contrario, es poco interesante trabajar con ella, mientras que con la otra variable no ocurre lo mismo. En este tutorial les vamos a explicar sobre cómo realizar un ejemplo claro sobre la regresión lineal. En este ejemplo tenemos la estatura y el peso, que son X y Y. La estatura es la variable independiente y el peso es la variable dependiente, que vamos a explicarles si la estatura depende del peso. Como pueden ver, les hemos dado valores a X y a Y. Entonces, realizamos primero la sumatoria de X y, que son 5 términos y nos da 7.8. Luego realizamos la sumatoria de Y, que igual son 5 términos y nos da 283. Luego, en el siguiente paso, realizamos la multiplicación de XY y YI, que nos da estos resultados. Y al final realizamos la sumatoria de esto, que nos da 441,91. Luego, en el siguiente paso, realizamos XY al cuadrado y nos da los siguientes valores. Luego realizamos la sumatoria y nos da 12.16. Y lo mismo hacemos con y al cuadrado, que nos da la sumatoria de 16.487. A continuación vamos a realizar las fórmulas para poder comprobar esta hipótesis. Y la primera fórmula es la fórmula de B sub 1. Escribimos la fórmula. B sub 1 es igual a n, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria de xy por yi, menos, en un paréntesis, la sumatoria de xy y en otro paréntesis la sumatoria de y, dividido todo esto para n, el número de datos de nuevo, por la sumatoria de xy al cuadrado, menos, en un paréntesis, la sumatoria de xy, todo esto elevado al cuadrado. A continuación vamos a sustituir o reemplazar los valores dados en la fórmula planteada. Son 5, que es el número de datos,
el valor de la sumatoria de xy por y menos el valor de la sumatoria de xy por el valor de la sumatoria de y. Todo esto igual dividimos para el número de datos por la sumatoria de xy al cuadrado menos la sumatoria de xy, todo esto elevado al cuadrado. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y nos da el resultado, que en este caso es 215. Vamos a realizar la siguiente fórmula, que es b sub 0. Entonces copiamos la fórmula, que es sumatoria de y dividido para n, el número de datos, menos b sub 1 por la sumatoria de x y todo esto dividido otra vez para n, que es el número de datos. Entonces reemplazamos y sustituimos la fórmula y la sumatoria de y es 283 dividido para el número de datos, que es 5, menos b sub 1, que el resultado era 215, por la sumatoria de xy, que es 7.80, dividido esto para el número de datos. Realizamos de nuevo la operación en nuestra calculadora. Y nos da el resultado. Y el resultado fue menos 278.80. Vamos a reemplazar la siguiente ecuación con nuestros valores que hemos sacado de los resultados anteriores. Entonces reemplazamos b sub 0, que nos dio menos 278.8 más 215 de b sub 1 x. Es muy importante notar los signos y también la variable x. La siguiente fórmula es del coeficiente de determinación, que es r cuadrado es igual a b sub 0 sumatoria de y más b sub 1 sumatoria de xy por y menos 1 dividido para n por la sumatoria de y al cuadrado. Todo esto dividido para la sumatoria de y cuadrado menos 1 dividido para n por la sumatoria de y, todo esto elevado al cuadrado. Entonces en el siguiente paso reemplazamos o sustituimos los datos en la siguiente fórmula, que b sub 0 es menos 278.80, la sumatoria de y es 283 más b1, que es 215, por la sumatoria de xy por y, que es 441.91, menos 1, que siempre va a ser 1, dividido para el número de datos, que es 5, por la sumatoria de y todo eso elevado al cuadrado, dividido para la sumatoria de y al cuadrado, que es 16.407 menos 1 de nuevo para n, que es 5, por la sumatoria de y todo eso elevado al cuadrado, 283 al cuadrado. Realizamos de nuevo esto en nuestra calculadora.
Aquí hay un dato importante que hay que recalcar. Es mejor trabajar con decimales y no con fracciones. Entonces sería menos 0.17. Después de haber realizado todos, calculado los datos en nuestra calculadora, la respuesta de r cuadrado es 0.24. En este rango siempre, para que sepamos que el resultado está bien, es un rango de 0 a 1. Y el r, que es sacando la raíz, es igual a 0,49. Ya, a continuación hemos realizado un gráfico en donde vamos a colocar los puntos de X y Y. Entonces sería X 1.57 y Y 64. 1.58 y 50. 1.57 y 69. 1.53 y 45. 1.55 y 55. Y no podemos notar que con esto no nos da una recta, porque no se unen los puntos. Pero en el siguiente paso, que debemos hallar el y corregido, en el siguiente gráfico se pueden unir los puntos y formar una recta. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder realizar el y corregido. Entonces, sustituimos esa ecuación con los valores que tenemos que es menos 278.80 más 215x. X es muy importante ya que este es el valor por el que vamos a multiplicar. Entonces, seguimos los pasos. Tenemos que multiplicar por cada término de X y nos da un resultado. Si continuamos de esto y lo multiplicamos por el siguiente X, y al final sumamos todo, que nos da 283. Estos son los valores del y corregido con los que podemos realizar el nuevo gráfico para que nos coordine una recta. Ya, a continuación vamos a sustituir los puntos en el gráfico. Vamos a colocar los puntos de X y los de Y. Estos son X y este es Y. Este es el Y corregido. Entonces, hacemos lo siguiente, 1.57 y 58.75. Luego 1.58 y 60.90. 1.57 y 58.75, que es el mismo. 1.57, 53, perdón, y 50.15. Y 1.55 y 54.45. Entonces ahí podemos notar que ya nos da una recta, gracias a los puntos que hemos calculado por el y corregido. Y para realizar la recta, ya al haber terminado la recta debemos colocar la ecuación, que es y es igual a menos 278.80 más 215x. Y también debemos colocar el r al cuadrado, que es 0.24.
Y hemos finalizado nuestro ejercicio. Entonces, las conclusiones son que mi ecuación de regresión no se puede ajustar. Otra conclusión también es que el peso no depende de la estatura, es decir, Y no depende de X. Otra conclusión es que el coeficiente de determinación es bajo. El coeficiente de determinación es R cuadrado. Y otra conclusión es que las dos variables que tenemos no presentan regresión lineal. Y esto es todo por el tutorial de hoy. Muchas gracias por su atención.